Quiero compartir con todos ustedes una palabra que está en San Mateo, capítulo 13, una palabra conocida, y que no tenemos que asustarnos de poder tratarla crudamente como está escrita. Porque Jesús, cuando iba a predicar, iba directamente a la gente a hablarle, y a veces la gente entendía de que, más que nada los religiosos, que la palabra de Jesucristo sonaba como dura, sentía como que lo estaban reprendiendo, pero que estaba viviendo en un momento en donde estaba tan aferrada a las religiones, las creencias, digamos, en cuanto a la ley de Moisés. Mayormente él se dirigió al pueblo de Israel con sus tradiciones. Mayormente cuando predicó Jesús al principio lo hizo al pueblo de Israel, porque para ellos fue prometido. Dice, primeramente tenía que ir a los hijos que eran de su pueblo. Y tenía que cumplirse la escritura de que ellos los rechazaran para que luego él se volviera a los gentiles, a los pueblos gentiles. La promesa primera era para su pueblo, para los hijos de Israel. Entonces él tenía que ir para romper esas estructuras religiosas que había y esas estructuras de hombre que se habían hecho, en donde la apariencia era, de alguna manera, la forma de vida de ellos. A los sacerdotes, a los fariseos, Jesús les dijo, muy lindo por fuera, pero por dentro lleno de pudredumbre. Digamos, no es un mensaje alentador, ¿no? Porque viene Juan el Bautista y dirigiéndose a ellos, le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense ese mensaje hoy, de que de repente muchos grupos religiosos se levantan diciendo de que son el grupo verdadero que sigue a Jesucristo, que está haciendo la voluntad de Dios, y aparece alguien diciéndole, generación de víboras, arrepiéntanse porque lo que ustedes están enseñando no es lo correcto. Pero Jesús vino, como vino Juan el Bautista preparando el camino para Jesús, y ahora hablaban así, porque era la única manera de que ellos pudieran darse cuenta de que acá hay algo, que con qué autoridad vienen a decirnos estas personas estas cosas. ¿Qué es lo que saben? ¿O qué mensaje nuevo traen? Y no traían un mensaje nuevo, simplemente el mensaje que siempre Dios dijo que iba a darle a su pueblo para volver a tomarlos y que haya unidad y a ser amigos con Él, que nos volvamos amigos con Dios. Nuestra manera mala de vivir nos llevó a apartarnos del Señor. Pero el Señor siempre fue claro en cuanto a lo que Él quiso enseñar. Algunos le hablaban en parábolas para que no entendiese porque conocía el corazón de las personas. Entonces le dejaba como para que piensen un poquito, a ver qué quiso decir esto. Pero los discípulos iban más allá y le decían que ellos querían saber, justamente que les revelara esas parábolas a las cuales él hablaba. Entonces dice en San Mateo capítulo 13, verso 36, dice las Escrituras, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. La cizaña es una hierba, un yuyo que se parece mucho al trigo, casi parecido, lo único que no da fruto, no da trigo, sino que es cizaña. Por algo dice, ¿no? Para identificar a una persona que mete púa, ¿no? Dice, este es cizañero. La cizaña lo que hace es ahoga al trigo para no dejarlo crecer. Entonces, él les dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Acá tenemos que identificar, hay dos padres ahí. Uno de los hijos del reino y otro hay hijos también, pero del malo. Y ahí dice las Escrituras, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró esa cizaña? ¿Quién sembró esa semilla de maldad? El diablo, dice. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hablamos de cizaña, hablamos de trigo, digamos 2 semillas, pero uno produce algo bueno y el otro, si bien es una semilla, produce también algo, pero que es malo. Y acá Jesús identifica, la semilla buena es la que viene de Dios, la semilla mala es la que viene del diablo. Y vemos que ambas, en el transitar de la humanidad, van caminando parejo, van los dos iguales, a la par, y se parecen, porque así como se parece la cizaña, la planta de cizaña, a la planta del trigo, también estas 2 cizañas se parecen mucho, pero hay una diferencia, es quién la sembró, de dónde viene. Por eso que en las apariencias, cuando el Señor Jesús se enfrentaba a los fariseos, a los religiosos de este mundo, a los sacerdotes que decían ser de la buena semilla, ¿no es cierto? Jesús se enfrentó y les decía que vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y le estaba diciendo no a un grupo de inconversos, sino a un grupo de creyentes, a alguien que antes que viniera Jesús la gente lo seguía, y ellos se plantaban a enseñar inclusive a la gente, y arrastraban atrás de ellos a muchos. Le enseñaban, erróneamente, pero le enseñaban. Ahora vino Jesús, se enfrenta a ellos, a esos que estaban enseñando mal, y los empieza a desnudar, digamos, a sacar lo que estaba en sus corazones. Y empieza a mostrar de que en verdad lo que ellos estaban enseñando era para llevar a la maldad a la gente, más que nada para atar a la gente a sus principios religiosos, que si bien tomaban parte de una verdad, era mitad verdad y mitad mentira, porque el diablo trabaja así, puede tomar una parte de una verdad y disfrazarla para que, ¿no es cierto?, envolverla con mentiras, ¿no es cierto?, y hacerla parecer como que es verdad. Por eso que encontramos en este tiempo muchos que dicen ser, ¿no es cierto?, pero no son, porque las 2 líneas siguen caminando. En el principio ya dice la palabra que Caín era ¿de quién? Del maligno, dice la palabra. No era de Dios, era del maligno. Había una semilla, había un ADN que traía Caín, y cuando vemos, ¿no es cierto?, los que vienen de la línea de Caín, nos damos cuenta que todos fueron guerreros, que fueron asesinos, y de la línea de Abel, ¿no es cierto?, es totalmente diferente. Fueron pastores de ovejas, fueron aquellos que trabajaron en la agricultura. Por eso que Jesús descubre lo que era la cizaña y el trigo. Y es más, en este tiempo sigue todavía. En este tiempo las 2 líneas siguen parejas. Y se parecen. Cuando vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que aún los que estaban rodeados, ¿no es cierto?, por los cuales Él se rodeó, y no era que Él ignoraba que había en el corazón de cada uno, sino que en verdad Él sabía de que Judas estaba preparado para hacer eso que hizo, para que lo traicionara. También sabía de que Pedro lo iba a negar. Digamos. Y muchos, dice, falsos testigos, se iban a ofrecer inclusive para culparlo de algo que en verdad Él no había hecho. Ahora, ¿qué había hecho Él? Cosas buenas. Les vino a la gente a abrir el entendimiento, el conocimiento, para que vean de que tenían que soltarse de la religiosidad y empezar a transitar un camino nuevo, el camino verdadero de la vida. Por eso Él se presentó como la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la gente que entendió el mensaje y que estaba esperando de que alguien viniera a hablar crudamente la verdad, apareció Jesús y esa gente se fue tras Él. Pero muchos se sintieron descubiertos de esas maniobras religiosas a las cuales ellos utilizaban para engañar a la gente. Y por eso vemos la cizaña y el trigo juntas siempre. Pero dice la palabra de que en el fin de los tiempos, lo que hemos leído,
No es que el Señor ignora, sino que está esperando. En el fin de los tiempos va a haber una separación. Él enviará a sus ángeles para que le prediquen la verdad, para que recoja justamente a los justos, para llevarlo para la vida eterna. Pero también la cizaña va a ser recogida y va a ser llevado, dice la palabra, para ser quemada. Por eso, cuando nosotros comenzamos a conocer la verdad, no son muchos los que se alegran de que nosotros empecemos a conocer la verdad. No son muchos de que se alegran de que nosotros despertemos. Es como que estábamos dormidos y acomodados a nuestra religiosidad y a nuestras creencias que por ahí la traemos de nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y nos sentíamos cómodos porque nadie nos decía nada que teníamos que cambiar, más allá de lo que los consejos de nuestro padre, ¿no? Decían, nene, portate bien, cuando salgan no hagas esto, nada más. Pero no teníamos un compromiso con Dios porque desconocíamos qué era lo que Dios quería. Pero hoy conocemos la verdad. Entonces empezamos a marcar la diferencia. Y los principales opositores y la lucha principal no va a ser de la gente que no cree, sino de aquellos que ya tienen una creencia. Y muchas veces la mayor persecución va a ser de aquellos que se declaran hermanos en la fe. Y aquellos mismos que por ahí pueden estar compartiendo con usted o decir, yo también soy creyente, yo también voy a tal iglesia, yo también soy evangélico, yo también creo en Jesucristo. Y uno es como que cuando es nuevo, como que se entrega, usted también es creyente. Y es como que se empieza a hablar de las cosas que hace Dios en su vida y empieza a hablar de lo que recibí de parte de Dios. Y es como que uno se abre y se entrega con confianza, pero no deja de ser una persona. Y uno no sabe quién sembró la semilla ahí. Entonces, lo que nos dice el Señor, que aún en el último tiempo, el que va a hacer la separación, va a ser el Señor. Enviar a sus ángeles. ¿Qué van a traer los ángeles? La verdad. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra, y me siguen. No seguirán a los extraños. No oirán la voz de los extraños, sino que se van a identificar con la verdad, porque Cristo es la verdad. Entonces, cuando alguien está buscando la verdad y escucha un mensaje diferente, un mensaje que aunque sea a veces duro, le abre el entendimiento, le abre el corazón, es como que le hace correr la venda de los ojos para que vea como Dios ve, ¿no es cierto? Y que también nos pone en alerta, se identifica con eso, porque es la verdad que Dios está descendiendo, haciendo bajar. Entonces se siente parte de esa verdad y va tras ese mensaje. Los que no, los que siempre están en ese grupo religioso nada más, aparentando, no van a captar, no van a recibir la verdad de Dios. Por eso que no nos sorprenda que no son muchos los que van a seguir el mensaje, no son muchos los que van a seguir la verdad, porque la cizaña y el trigo, si bien se parece, la cizaña no puede soportar la verdad, porque no tiene el mismo ADN, no tiene el mismo ADN de aquel que lo sembró. El que lo sembró, siembra el bien es el Señor, recuerde, y el que siembra el mal es el diablo. Entonces cuando la verdad empieza a salir a luz, resiste a la verdad y se va. Los que permanecen siempre son los que quieren recibir más la verdad, aunque incomode. Y mire, el que recibe la verdad y el que le gusta la verdad va a ser el más perseguido. Va a ser el más perseguido. Le van a criticar. Jesús, por eso tomó la vida de Jesús. Él vino a hablar la verdad y fue el más perseguido. Es más, buscaron, dice las Escrituras, buscaron testigos falsos. Testigos falsos, es decir, gente que se prestó para hablar falsedad en contra de Jesús. Imagínese usted, alguien que usted se entere que por ahí 2 o 3 que se juntan para hablar algo y acusarlo de algo usted que no hizo. ¿Cómo se sentiría? Y se va a querer morir. Y entra en depresión. Y Jesús dijo que así como le hicieron a él, también, dice, si al árbol hicieron eso, al verdadero olivo hicieron eso, ¿cuánto más a sus ramas? Y nosotros somos esas ramas. Es decir, que la advertencia es, hermano, usted que desea conocer la verdad, cuando usted empiece a conocer la verdad y a exponerlas a otros, quizás
con la mejor de las intenciones, ¿no?, de hacerlo partícipe de esa verdad que está recibiendo, no espere muchas veces que le den un abrazo y se ponga contento, sino que quizás en el corazón de esas personas, quizás esté tramando alguna traición también. Porque la verdad es cruda, la verdad viene y nos revela primeramente nuestro corazón, nuestro interior. Y cuando la verdad empieza a salir a la luz y nos enfrenta con nuestra propia realidad, a veces no nos gusta. Pero Jesús vino a hacer eso, a mostrarnos a nosotros tal cual somos y cómo Dios nos ve desde el cielo, ¿no? Cómo Dios nos ve a través de las Escrituras. Y cuando vemos, así me ve el Señor, es como que tiramos a ocultarlo o a decir, bueno, ayúdame para poder cambiar. Para no ser parte de aquellas cosas, de ser cizaña, sino ser trigo. Yo no quiero ser cizaña, sino quiero ser trigo, ¿cierto? Pero el trigo necesita de vitaminas, y esas vitaminas y eso que en la vida misma del Señor necesitamos. De ahí viene lo mejor. Y por supuesto que vamos a tener lucha, vamos a tener la cizaña que nos va a querer enredar, nos va a querer sacar, y vamos a tener también, no se sorprenda. Quizás esto no sea un mensaje, ¿no es cierto?, porque ponga pum para arriba, pero sí quizás un mensaje de advertencia. Porque está escrito, porque Jesús dijo que a veces no se dice esto. Y cuando vienen las luchas, y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las traiciones, cuando vienen las persecuciones, cuando viene, ¿no es cierto?, la blasfemia y a un testigo falso, nos sorprendemos. Yo le digo, no se sorprenda porque va a tener que pasar por esa situación. Y a veces hasta de un familiar mismo. Directo, va a tener que pasarlo. Y si usted está en la verdad, va a tener que pararse firme y soportarlo. Porque todos vamos a tener que tener de alguna manera las mismas experiencias que tuvo Jesús. Vamos a tener que pasar. Jesús fue traicionado por Pedro, aquel que estaba al lado de él y que un ratito antes se había sacado la espada y lo quiso defender, como mostrando que lo amaba, ¿no? Diciendo, Señor, no voy a permitir que vengan a arrestarte, Señor, acá estoy yo para defenderte. Y resulta que después cuando dijeron, tú eres parte del grupo de Jesús, no, yo no lo conozco, no, ni sé quién es, no, lo traiciona. Pero después reacciona porque era parte, ¿no es cierto?, del grupo de Jesús, porque eso que está dentro nuestro no nos deja renunciar. Muchas veces queremos renunciar, justamente por eso, porque nos vemos como traicionados, como que nos vemos que no somos un cero a la izquierda, como que aquellos que nos abrazaron un día cuando tuvieron la oportunidad nos mostraron que las verdaderas intenciones no era tenernos al lado de ellos, sino cuanto más lejos mejor. Pero uno pasa por todas esas etapas y aprende a vivir y a convivir con esas cosas y apartarse de lo malo y empezar a hacer lo bueno. Ahora eso no quiere decir que Dios se haya apartado de nosotros. No. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Permitirnos pasar por ese proceso porque nos está preparando, nos está formando carácter. Quizás antes alguien nos miraba medio mal y ya nos deprimíamos. Quizás antes alguien nos decía algo que nosotros no aceptábamos, que sabía que no era verdad, y ya no íbamos a llorar a los rincones. Esto, como le digo siempre, un día esto deja de ser piel y se transforma en cuero. Y ya no le entra la bala. ¿Por qué? Porque uno va endureciendo no el corazón, sino que uno se va haciendo fuerte en el Señor y va teniendo armas que le hacen que uno reciba los dardos, pero que no lo hace mella. Ya no lo toma como algo, ¿no es cierto? Si no es verdad, no es verdad. Punto. Antes me deprimía, hoy no es verdad y listo. Fuera, ya está. Afuera. Y sigo caminando. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Formarnos carácter. Que cuando venga el problema, sea cual sea, traiciones. Hoy es muy a menudo escuchar de que somos traicionados. Yo le digo, yo pasé por ese proceso. Pero no con gente de afuera, sino con la misma gente de adentro, de la que dice amar a Jesucristo. De la que me abrazaba, de la que decía que me amaba, de la que pasaba adelante muchas veces, decía, hermanos, los amo a todos. Pero cuando tuvieron que pararse para tratar de destruir a la iglesia, a nuestra iglesia, no dudaron, Enseguida se confabularon, se armaron 2 o 3 y vinieron como atropellando. Pero el Señor está con nosotros. Por eso estamos de pie.
porque el Señor trató con mi vida. Imagínese en un momento de una situación así, tirarse de cabeza y orar y clamar y preguntar, pero Señor, ¿por qué? Si yo lo escuchaba que decía que me amaba, que si esto lo teníamos que cuidar entre todos, ¿por qué ahora? ¿Por qué esto? Y el Señor me dijo, yo estoy con vos, tranquilo. Como dice la palabra, ahí empieza a bajar los versículos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo, porque ahí muestran verdaderamente lo que hay, y de vosotros huirá, dice la palabra. Y así fue. Y si él tuvo que pasarla, los discípulos tuvieron que pasar, así como a Jesús le presentaron testigos falsos para acusarlos, y vinieron no uno, varios, dice la palabra, también muchos por ahí se van a parar para poder hablar mal en contra de los que en verdad quieren escuchar la verdad, que estamos hablándola crudamente, porque esta verdad es para los que escuchan, pero también es para el que está acá adelante. Y sabemos que nosotros vamos a tener que pasarla, pero si el Señor está con nosotros, lo vamos a resistir. Por eso digo, no se sorprenda, porque Dios lo que está haciendo con nosotros al hablarnos de estas escrituras es decir, hijo, hija, yo estoy contigo. Quizás se levanten mucho, quizás a muchos no le agrade que vos inclusive vengas y escuches estas prédicas, que se te despierte, que te diga que Jesús te ama, que diga que hay un poder sobrenatural que está de tu favor, y que cuando alguien se levante no vas a pelear vos, sino que yo voy a pelear por ti, dice el Señor. Pero que vas a tener que pasar por esas situaciones, vas a pasar por esas situaciones. No es que estamos en el camino del Señor, esto color de rosa, como decíamos anoche. No, vamos a sufrir traiciones y de los que menos esperamos. A veces esperamos que sí, que el diablo se levante y que por ahí el brujo nos quiera hacer algo. Bueno, pero ya lo tenemos ahí atado, en el nombre de Jesucristo. Pero a veces aquellas personas a las cuales uno se abrió, también sucede, porque las personas cambian. Uno las puede conocer por afuera, pero no conoce su corazón. Y solamente Dios conoce el corazón. Y por eso que digo, no que vamos a andar ahora perseguidos, que vamos a ver fantasmas por todos lados, pero sí que no se sorprenda cuando venga la lucha, cuando vengan las tensiones, cuando vengan los problemas, cuando se levante alguien y que diga algo en contra de usted, que sea falso. Usted acuérdese de esto, humíllese bajo la poderosa mano de Dios, vaya a los pies del Señor y diga, Señor, tú sabes que no es verdad. Trata con esa persona y Señor, dame fuerza para seguir avanzando, y déjelo que Dios se va a encargar, y le aseguro que Dios se encarga. Por eso dice que también en el último tiempo Dios le da tiempo a las personas para que se arrepientan, conforme a lo que hemos leído. Si la persona no se arrepiente y vienen esos ángeles a hacer la separación, el fin de esa persona es, ¿qué leímos? El fuego. Y va a tener la paga, Dios le va a dar la paga de ese lado, pero nosotros tenemos que siempre de nuestro lado, si amamos la verdad, hacer lo bueno, para que Él nos guarde, para que Él nos siga guardando, nos siga dando fortaleza. No es que somos perfectos, pero que sí, que Él nos ama, nos llamó por algo. Y por eso que el Señor habla de la cizaña y el trigo, que no nos sorprenda. Y si usted en algún momento pasa esa lucha, no diga, bueno, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvida de nosotros. Estamos en un proceso. Nos está moldeando, nos está formando carácter, nos está haciendo fuertes en Él, fortaleciendo también nuestra fe y diciéndonos, hijo, mira, yo también pasé por lo mismo que estás pasando vos. Mis discípulos pasaron, los apóstoles pasaron, y nosotros que somos sus hijos también vamos a pasar. Y si ellos tuvieron la victoria, nosotros también la vamos a tener en el nombre de Jesús. Y sabe que hay la diferencia de la cizaña y del trigo. La cizaña está constantemente maquinando cosas para derribar a aquel que hace cosas. El trigo está trabajando para el Señor. El trigo se desespera por las almas. El trigo va a visitar a los enfermos. El trigo está preocupado cómo están los hermanos, las almas, tiene pasión por las almas. La cizaña está sentada maquinando cosas a ver cómo puede derribar y ahogar al trigo. La cizaña en apariencia pareciera que fuera la verdadera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Hay dos corrientes que dice la palabra al principio.
el ADN, las corrientes que siempre hablamos, las líneas, ¿no es cierto?, de donde venís. La genealogía, sí, pero tiene otra palabra. Lo que le dijo el Señor al principio, ¿no es cierto?, que voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente, ¿no es cierto?, de la serpiente. La simiente de Dios, que son los hijos de Dios, el trigo, está constantemente con el pensamiento de Dios, tratando de hacer el bien. La cizaña no, porque viene del lado del maligno, del lado de Caín, de la descendencia, ¿no es cierto?, de la simiente de Caín, del maligno. Y recuerde esto siempre, el Señor dijo que Caín era del maligno, no tiene la misma simiente. Y por eso que hay diferencia entre la cizaña y el trigo. La cizaña no quiere hacer nada, la cizaña quiere destruir todo lo que pertenece a Dios. El trigo se desespera para que la obra de Dios continúe, aún con sus dificultades, con sus luchas y sus pruebas, y aún en lo poquito que puede hacer, lo que hace, lo hace pensando en la obra de Dios. La cizaña no le interesa si es destruida las almas, si se pierden las almas, porque todo lo que hace, lo hace para destruir. No le interesa si deshace una familia, deshace una iglesia. Por eso le digo, a nosotros nos ha tocado pasar por de luchar con la cizaña. Y no era gente de afuera inexperta, era gente de años en el Evangelio, pero que traía eso en el corazón. Digamos, una persona que no tolera de que Dios puede levantarlo a cualquiera de ustedes para cumplir una función. Y siempre está diciendo, no, pero yo tengo 30 años en el Evangelio, yo soy el que merece estar en ese lugar. Pero Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce el corazón. Pasaron 30, 40 años y está todavía ahí, es porque Dios quiere que esté ahí. Y por ahí puede tomar a una persona, un ignorante, porque yo siempre me pongo en esa categoría, puede tomar a una persona que le costaba ir al colegio, que le costaba pasar de grado, que hizo primaria a los tumbos, Algunos se sienten identificados, ¿no? Bueno, pero a eso es que el Señor dijo, a ese quiero. Y la cizaña no toleró de que habiendo estado 30 años en un ministerio, en una iglesia, y de sentirse como que era ya maestro, de que fuera justamente a ese pequeñito, a ese ignorante, a ese que Dios dijo, a ese lo quiero porque yo lo voy a perfeccionar, yo lo voy a capacitar y lo voy a poner en el ministerio, no soportó de que nos llamara al ministerio. Y aunque a través también de este vaso de barro recibió el beneficio de ser sanado, aún así no dudó en querer juntarse con varias personas para destruir nuestro ministerio. Y hoy día está enseñando en un ministerio. Pero ¿qué hay en el corazón de esa persona? Así como quiso destruirnos a nosotros, el día que alguien se le oponga, también lo va a destruir. Y no miró si había una familia atrás, si había hijos, si había una iglesia, si había almas. Entonces, dentro de las iglesias también suceden esas cosas. Porque la iglesia está compuesta de personas, de seres humanos, que tienen cosas buenas y cosas malas todavía, como decimos en el corazón. Y que Dios sigue tratando con nosotros para sacarnos eso que está ahí arraigado. Pero lo bueno que el trigo, ¿sabe qué? Toma esas cosas como experiencia, no para vengarse, porque sabe que la venganza proviene de Dios, lo dice la palabra. Porque como humano, si hubiera pasado la cizaña lo que pasó al trigo, y la cizaña ya hubiera hecho desastre. Pero el trigo, ¿qué hace? Confía en su Dios, confía en aquel que la sembró. Y espera paciente. Y yo le digo que así como la palabra dice que cuando se levante alguien contra un hijo de Dios, ese hijo de Dios va a ver con sus propios ojos, ¿no es cierto?, cómo se destruyen solos o cómo el Señor le hace pagar eso. Porque dice la palabra, guay, de uno ser piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos. Mejor le sería de que se atara una piedra de molino en el cuello y se arrojara a la mar, porque diciendo, más vale que te tire vos, porque si cuando yo te agarre, más o menos lo que Dios quiere decir, ¿no? Entonces, si nosotros vamos por el camino correcto, si nosotros seguimos hablando la verdad, más allá de que le guste a quien le guste,
Y aunque se levanten persecuciones, que se van a levantar, y aunque se levanten críticas, que ya se levantaron, y aunque nos apunten con el dedo, que ya nos tienen como en una carabina, de todas maneras vamos a seguir hablando la verdad, porque fuimos llamados para eso. A mí cuando Dios me llamó me dijo, vas a hablar la verdad. Y yo contento, porque pensaba que iba a tener el respaldo de todos los que estuvieron antes que yo en las iglesias evangélicas. Porque esto es principalmente para aquellos que nos identificamos con las iglesias cristianas evangélicas. Porque sí, nos unimos para criticar a las iglesias tradicionales y a las sectas, pero el tema es que no decimos lo que pasa dentro de las mismas iglesias evangélicas, de nuestras propias doctrinas, en donde más bien se hizo un negocio del evangelio para ver quién tiene más dinero y el templo más grande, y a bien quién puede pelear con el otro. Y decía, pero yo tengo 25 anexos y el otro tiene 30 y el otro... ¿Y para qué quiero tener tantos anexos si predico la verdad? Es como los fariseos que se jactaban de las cosas de afuera, pero el Señor los descubrió que lo que estaba dentro de su corazón eran como sepulcros blanqueados, dice. Muy lindo por fuera, vio que los sepulcros le ponen placa, le ponen florcita, las adornan, le ponen un montón de cosas, lo pintan. El tema cuando uno destapa eso, ¿qué encuentra dentro? Huesos, pudrición, pudredumbre. Bueno, eso es lo que el Señor le decía a los fariseos, a los religiosos de ese momento, que ellos se parecían a los sepulcros blanqueados por fuera, así las túnicas y los turbantes y los adornos que tenían y que se paraban en las plazas y les gustaba que todos los vieran, muy religiosos, muy señores. Pero el Señor los descubrió que había dentro del corazón, y eso es lo que no les gustó, que el Señor les descubriera qué estaba en el corazón. Y por eso que el Evangelio consiste también en esto de hablar la verdad de lo que está en el corazón. El Evangelio son buenas noticias. La buena noticia es la verdad sale a luz. ¿Usted quiere conocer la verdad? Yo quiero que siempre me hablen con la verdad. Aunque duela, vio que decimos. El tema es que a veces no estamos preparados para que esa verdad salga a luz y nos muestre primeramente nuestra condición. Nosotros creemos que el Evangelio es esto y que todos somos hermanos. No hay más división más grande que las mismas iglesias. Y no en iglesia contra iglesia, sino en una sola iglesia adentro. Porque está lleno de gente que por ahí recién está en el proceso, se está dejando procesar por la mano del Señor. Y aunque la palabra proceso no le guste a mucho, pero es un proceso, es un tiempo que Dios está tratando y está cambiando las cosas. Y que algunos se dejan agarrar por la mano del Señor, y aunque le duela, y nos rompe y nos hace de nuevo como el alfarero con el barro. Y hay otros que no, que en la primera apretura sale corriendo, porque no les gusta ser cambiado, quieren seguir en su misma condición. Y eso trae que ese que se va de acá y se va corriendo a otro lugar, vaya, haya desastre en otro lado. Y no le gusta allá y vaya, se desastre en otro lado, y así, porque no tiene firmeza en su fe y en su convicción. Porque si la fe está en el Señor, qué mejor que nos hable la verdad el Señor y nos corrija a Él. El tema es cuál es la intención de las personas a veces. Por eso digo que el diablo también sembró cizaña, esa semilla, justamente para perseguir al trigo, para destruir, para ahogarlo, para que no hable, para que no diga la verdad. Porque cuando uno está ahogado por las luchas y las pruebas y los problemas, es como que a veces dice, como dijo el profeta, Señor, no hablo más. Señor, no voy a predicar más tu palabra. Pero dice el profeta también que adentro en su corazón había un fuego que ardía y que no lo dejaba estar callado. Que quiso soportar ese fuego, quiso decir, Señor, que quemame, haz lo que quiera, pero no voy a hablar más la verdad. Y el Señor le dijo, vas a hablar. Y no pudo resistir al fuego. Y tuvo que salir a hablar la verdad. Así nos vamos a sentir muchas veces, cuando nosotros queremos hablar la verdad. No sigo más. No hablo más de ti, no voy más a la iglesia, no voy a predicar a nadie. Y es el momento en ese, cuando alguien dice eso, es cuando viene alguien con una necesidad y no podemos callarnos y le empezamos a hablar de Cristo. Es decir, ese es el momento especial donde más nos utiliza el Señor. Por eso le comentaba el otro día cuando fui por mi familiar, de que me senté en el remis y dije, Señor, yo no tengo nada que hablar.
no sé lo que vas a hacer conmigo, y yo sé que vos vas a hacerlo, creo que lo podés hacer, pero si me decís qué le voy a predicar o qué le voy a decir en esta condición, no sé, no sé nada. Así que ya sé que lo que hagas, lo estás haciendo vos. Y así también, después, anoche comentaba, hablando con el Señor, me senté una mañana y le dije, Señor, está dura la cosa, está pesada la cosa. Se rompe uno por allá, el otro por aquel lado, corremos para aquel lado y parece que no damos abasto, parece que si bien yo no tomo la carga de los problemas, sino que se la entrego al Señor. Yo sé que a veces uno también tiene sus propias luchas internas, su propia lucha, mi propia lucha. Estaba ahí batallando, ¿no es cierto?, en oración. Y digo, Señor, ya está, me parece que hasta aquí. Pongo a disposición tuyo todo mi vida. Hacé lo que quieras. Entonces, como el Señor es perfecto y es sabio y es poderoso, la palabra dice que Él, al que llamó, el llamamiento y los dones son sin arrepentimiento. Entonces, recibo un llamado. Te necesito para que vayamos a orar a una persona que está internada en la capital. Pasa por casa y necesita que un pastor vaya a orar. Y me dieron permiso para que te lleve. Bueno, wow. No dudé, sentí algo que me impulsó. De esa condición de estar ahí, mirando el piso y hablando con el Señor y presentando, porque yo soy abierto con Dios. Yo quiero decirle, yo no oculto nada al Señor. Si meto la pata, el primero que se entera es el Señor. Aprendí a confiar en Él antes que en los hombres, ¿no? Porque a veces, le decía anoche, aprenda a tener esta disposición con el Señor. Cuando usted tenga un problema, no le empieza a comentar a todo el mundo, ¿sabe? Porque un día se va a enojar cualquiera de esos, y un día va a usar como herramienta para darle más por la cabeza, y en vez de ayudarlo, lo va a terminar de aplastar. Entonces, ¿qué? Al Señor. Ahí, aunque esté llorando, aunque se quiebre, aunque grite, lo primero es al Señor. Señor, pasa esto, vos ya viste, esto. Ahí está, mi vida, es tuya. Y vos la compraste en la cruz del Calvario, hacé lo que quieras. Pero dame una señal, porque eso sí lo que tengo. Siempre le pido una señal. Y el Señor ese día me dio una señal. Al hospital de clínica, mire, fue así. Yo iba distraído hablando con la persona que me llevaba, de cualquier cosa hablamos. Y cuando entro al hospital, cuando bajo del colectivo y cuando veo el frente del hospital, me empecé a reír, me empecé a sonreír, porque entendí, ahí empezó el Señor a ministrarme. Y ahí me paré y le saqué la foto y empecé así, el otro se quedó al lado mío, mirándome, ¿no? Como diciendo, ¿y este loco qué le pasa? Y me empecé a decir, gracias Señor, gracias, porque vos sabés cómo hacerlo todo. Y sentí que el Señor me ministraba ahí, en que me dijo, este fue el lugar donde yo te llamé. No fue ningún ministerio, no fue ninguna iglesia, no fue ningún pastor que te llamó. No fue un evangelista, ni un profeta, ni un apóstol. Fue el trato mío con vos acá, ¿te acordás? Cuando tu hijo se estaba muriendo, cuando en terapia intensiva te dijeron que no tenía más posibilidad. Sí. ¿Y cuál fue nuestra charla? Señor, haz mi hijo y yo voy a predicar. Voy a predicar la verdad, cueste lo que cueste. Me acompañe quien me acompañe mi esposa o no, me acompañe mis hijos, no, pero mi trato contigo es este. En cualquier circunstancia voy a predicar la verdad, voy a dar a conocer tu nombre, Señor, para que las almas conozcan de tu poder. Y entonces el Señor me decía, ¿lo hice yo? ¿Cumplí mi parte? Dice, falta tu parte todavía, seguí predicando. Y eso me alentó para yo entrar al hospital de diferente manera. Entonces entramos a ver a esa persona, oramos por esa persona, pero yo tenía una inquietud, quería ir al lugar donde había estado mi hijo, para refregar, digamos, yo mismo me quería refregar e impregnar de ese momento cuando él lo sanó. Y fuimos al segundo piso, lo llevé como a la rastra y ahí me metí a orar por todos los niños que estaban en la sala. Una alegría, hermano. Yo digo, tiene que experimentar, aquel que no experimentó tiene que experimentar eso, mi hermano. Entonces ahí se le va todos los problemas, ahí se le va todas las dificultades, ahí se olvida de quién lo persigue, ahí se olvida de quién dijo algo, ahí se olvida porque los verdaderos problemas lo encontramos ahí. Y ahí nos encontramos con este niño que subía al Facebook. Fue el último que vimos, porque yo iba mirando las
las habitaciones mientras iba por el pasillo y donde había una persona, me mandaba. La bendecíamos en el nombre de Jesús y le decíamos, quiero orar por su necesidad. ¿Sabe que nadie rechazó? Una felicidad en esos rostros, porque uno se siente feliz cuando le ve el rostro a la gente que se pone feliz y que le brillan los ojitos y dice, algo, Dios se acordó de mí. Y a esta persona, llegamos al último, y estaba sentada esa abuela y al lado del bebé y dijo que lo que tenía era leucemia y que le habían desahuciado del Garraham, que le dijeron los médicos que no podían hacer nada. Y hacía un día que estaban ahí en el hospital, esperando a ver qué pasaba. Bueno, y ahí el Señor nos envió. Y yo sé que algo va a pasar, porque el Señor no hace las cosas por casualidad. Entonces me recordó todo lo que había pasado en ese lugar. Y me olvidé, mire, de las persecuciones, me olvidé de lo que me habían hecho, me olvidé de las traiciones, porque traiciones, le vuelvo a repetir, las van a traicionar, hermano. El que menos espera usted lo va a traicionar, porque va a tener que pasar por ese proceso para perdonar a esa persona, y para seguir adelante. Y eso lo va a fortalecer también. Todas esas cosas que pasó Jesús también, que pasaron los discípulos, los apóstoles. Y ahí marca la diferencia el trigo de lo que es la cizaña. La cizaña quizás saca la espada como Pedro, ¿no? Que en lo humano quiso reaccionar como humano. Pero después el Señor le dijo, no es así. No has entendido nada, Pedro. No entendiste nada. Aunque tenga ganas de cortarle el cuello a cualquiera, tranquilo, yo me encargo. Y cuando entendemos eso, entonces descansamos de que en su momento Dios va a traer calma a nuestro corazón, pero nos va a fortalecer. Entonces nos van a identificar como el trigo, no como la cizaña. ¿Sabe que no hace mucho, ayer, una persona de las cuales fue parte de una confabulación, porque yo tengo que decir cómo fue, no solamente por nosotros, sino para todos los que están escuchando, porque quizás muchos estarán pasando, ¿no es cierto?, por esto mismo. Parte de las personas que se confabularon para destruir nuestro ministerio, hermanos, no estoy hablando de inconversos, personas de iglesia que no entendieron para qué Dios los llamó. Ayer, hablando libremente, de alguna manera se abrió y me comentó todo lo que había acontecido, con lujos de detalle. ¿Sí? Llega un momento en donde resisten el peso de la conciencia, aquel que hizo algo malo, y si no habla, ese peso se le viene en contra y lo aplasta. Por eso digo que si nosotros andamos por el camino correcto, no vamos a tener nada que la conciencia nos acuse, y eso no nos va a aplastar y no nos va a enfermar. Muchas personas viven enfermas, ¿sabe por qué? Justamente por eso, porque no sacaron lo que quizás hicieron muchas veces. En su ignorancia puede haber sido, y que eso lo está aplastando. No han confesado, ¿no es cierto?, su falta, y eso los está haciendo enfermar, porque el cuerpo está preparado para algo. Tenemos nuestro ser interior, en donde si nuestra alma está limpia, y bueno, lo vamos a reflejar para afuera, pero si hay algo que está malo, también lo vamos a reflejar. Por eso es que mucha gente que no sabe uno por qué vive enojada, vive a los gritos, vive aireada, es porque hay algo en el corazón todavía que no le ha entregado al Señor. Pero esta persona ayer se abrió y vio que Dios prepara que un momento, después de 7 años, hablara y diera con lujos de detalle el por qué se habían confabulado. Pero gracias a Dios que yo ya me olvidé. Es más, fui yo el que en su momento fui a cada persona y yo le pedí perdón. Y usted sabe que a las personas que yo le pedí perdón, hasta el día de hoy, después de ese momento que yo fui a pedirle perdón, no me pueden mirar a los ojos. No me pueden mirar a la cara. Pasan por el lado mío y yo los miro para saludarlos y no me saludan. Y van a la iglesia y están enseñando la palabra. Y están al frente enseñando la palabra. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Es lo que dijo el Señor que iba a pasar. También así como Dios tiene sus ministros, también Satanás tiene sus ministros, ¿no es cierto?, que hablan de la justicia, de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Esto es lo que Dios va a descubrir en este tiempo, porque los juicios comienzan por la casa de Dios, dice la palabra. Y Él va a descubrir todo eso, porque yo estoy seguro que si esa persona que está hoy
ministrando en ese lugar, con todo lo que ha hecho, todo lo malo que ha hecho, usted dice, la persecución, ¿por qué fue? Por predicar la verdad, por decirle que no estaba en condiciones esa persona de ministrar, que no había sido llamado para hacer ese trabajo. Ella fue sanada de cáncer. Esa persona recibió sanidad de cáncer en nuestras reuniones, así como nos reunimos ahora. Ahora, más bien tenía que agradecer, ¿no es cierto?, a Dios de estar en un lugar donde recibió el beneficio de Dios. Es más, si Dios le respondió es porque Dios estaba en el lugar. Porque yo no podía hacer nada, pero el que lo hizo es Dios. Entonces, vemos que esas cosas, ese tipo de cosas lo vamos a ver en este tiempo y aún más, porque dice que por haber crecido en la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, más en el último tiempo. Y estamos en el último tiempo. Iba a haber peleas, pero dentro de las congregaciones, peleas. Y yo sé qué está pasando. Y por eso que me animé a hablar esto, porque primero le pregunté al Señor, Señor, ¿esto tengo que hablar? Y sí, porque es una forma de abrirle los ojos a todos, para que no se crea que entra a la iglesia y todos somos carmelitas descalzas. No, porque también los demonios estaban adentro, ¿no es cierto?, de la sinagoga. ¿Se acuerda? Cuando entró Jesús y había un hombre endemoniado ahí. Entonces uno tiene que cuidarse, no tiene que confiarse. Y por más que ande con una Biblia abajo del brazo, cuídese, porque hay que ver cómo utiliza esa Biblia, cómo utiliza esa palabra, y si han aprendido esas personas lo que el Señor nos dijo que tenemos que hacer como personas. Por eso digo que este tiempo es un tiempo de confusión también. Mucha gente va a estar confundida y eso los va a atar y van a creer, lamentablemente, dice la Escritura, más a la mentira que a la verdad. Más a la mentira que a la verdad. Porque justamente, como Satanás le va a poner ministros conforme al corazón de él, yo te voy a decir, no importa, vengan para acá, total, todos nos vamos para el cielo. Como decía anoche, si fuera por nosotros mandamos de apalada para el cielo. Pero no, la palabra de Dios dice que va a ser preparada la cizaña para ser quemada en el fuego, y el trigo separado para el lagar del Señor. Por eso es una palabra también de aliento, de advertencia, pero de aliento. Y decirle de que usted constantemente tiene que estar velando y orando, como decía la Escritura anoche. Mirar hacia alrededor. No creer a todo espíritu, como dice el apóstol Pedro. Cuando leemos el apóstol Pedro, dice que debemos discernir los espíritus, si son de Dios. Es decir, discernir los espíritus es porque una persona va con algún espíritu que no es de Dios y que va a querer confundir. Nosotros ya tuvimos en el salón una persona que vino y que después tuve que ponerla en su lugar. Se fue enojada, pero gloria a Dios porque fue descubierta. Fue descubierta. Antes quizás decía, no, Señor, o voy a orar y nada más. No, pero hay momentos en donde uno tiene que actuar también. Tiene que ponerlo en su lugar y decirle, te descubrimos. Ya nos pasó una vez, 2 veces no nos va a pasar. Pero usted también tiene que saber, hay una palabra que dice que muchas veces nosotros recibimos gente que nos quiere venir a hablar de Dios en nuestros hogares, y el Señor dice que si no viene a hablar conforme a la doctrina de Jesucristo, no lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido, para no participar justamente de esas cosas erróneas.